Hoy vamos a compartir la palabra una vez más en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Y esta es la cuarta vez que vamos a predicar acerca del tesoro escondido que está siendo revelado, ¿sí? El tesoro escondido. Versículo 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Bueno, queridos, si hay algo que caracteriza, que es una marca de nuestra sociedad, es justamente la incertidumbre. Cuando uno habla con la gente, no sabe lo que viene, no sabe lo que vendrá, no sabe lo que le espera, y eso obviamente genera mucho temor. Cuando no sabemos o cuando esperamos a veces lo peor, porque cuando estamos sin Cristo, siempre esperamos que vendrán cosas que no son buenas. Y uno se pone a pensar, sobre todo cuando ya tenemos una edad como la mía, ¿qué será cuando seamos más viejos, cuando se acerque el día de nuestra partida? No queremos ser carga para la familia. A veces tenemos miedo de algunas enfermedades que provocan mucho dolor hasta la partida, y uno no quisiera pasar por esas cosas. Y hermanos queridos, esa incertidumbre muchas veces no solamente causa temor, sino que a veces tomamos decisiones que son poco sabias. En medio de esa incertidumbre, esa ansiedad, comenzamos a ver las cosas en forma poco claras. Y eso obviamente nos lleva a confiar en nuestras fuerzas. Y entonces hacemos las previsiones. Entonces queremos ver, de juntar dinero para esos tiempos donde ya no vamos a poder trabajar. Nos enfocamos en lo temporal, en queremos tener las cosas bajo control. Indudablemente eso es una locura. A veces ni controlamos nuestros pensamientos. Imagínense que vamos a controlar lo que no sabemos ni siquiera si va a venir o no va a venir. Y hermanos queridos, confiar en el Señor nos da certezas. ¡Wow! Tener certeza, saber lo que viene, tener esa seguridad, esa previsibilidad, nos causa a nosotros una esperanza, y como no es una esperanza cualquiera, como la esperanza del pobre, ¿sí? La esperanza del pobre que nunca se cumple, ¿sí? Sino una esperanza, dice, viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una de las marcas del cristiano. Pablo en esta carta a los Romanos dice 5 veces sabemos. ¿Sí? Sabemos. Entonces no es algo que uno está especulando para ver qué va a pasar. Entonces dice, sabemos que a los que aman a Dios. Entonces, hermanos queridos, nada a nosotros nos puede tomar por sorpresas. ¿A quién las cosas le toma por sorpresa? Aquel que vive mirando para abajo. Entonces levanta la cabeza y se pega con la frente contra el espejo de un colectivo. Eso me pasó el martes.
Venía mirando abajo, levanto la cabeza, ¡pum! Frente, nariz, todo, no, fue horrible. Entonces, hermanos queridos, nada nos puede tomar por sorpresa. Si yo te hiciera la pregunta, ¿estás seguro que eres salvo, que eres salva? ¿Tienes esa certeza? Como es la frase que se usa habitualmente, si el Señor viniera hoy, si el Señor viniera esta noche mientras estamos durmiendo, ¿será que estamos seguros que vamos a ir con Él? Saben, hermanos, eso es algo que nosotros no podemos, en absoluto no podemos dudar. Nosotros tenemos que tener una certeza profunda de que somos o no somos salvos. Si dudamos, estamos en problema. ¿Por qué? Porque el que duda, dice el Señor a través de Santiago, no crea que recibirá cosa alguna del Señor. Estamos en el horno. Entonces, ¿quién es el que duda? Es alguien que anda descuidado, que su mente no está enfocado en las cosas que deben estar. La persona que tiene certeza es alguien que camina con pie firme, que pisa fuerte, que alguien que sabe a dónde va, sabe de dónde viene. Hermanos, sabe para qué está en esta vida, en este mundo. La persona que sabe su propósito, que camina, que sabe para qué está viviendo, es alguien que vive liviano. No anda peleando entre dos pensamientos. Y hermanos queridos, eso es algo que se cultiva, no es algo que viene por impartición de una bendición de alguien que te puso la mano y de repente todo se aclara. Hermanos, no funciona así. Eso es parte del romanticismo cristiano, que creemos que alguien va a poner la mano sobre nuestras vidas y nuestra vida va a cambiar. A lo sumo lo que puede hacer una persona que pone su mano sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo, es que no vaya a sacar los demonios que tenemos, ¿sí? Entonces están demoniados, pegar una sacudida y bueno, quedas libre, ¿sí? Que a lo mejor puede ser impartida una sanidad, puede impartirte tal vez una palabra de dirección, pero eso no cambia la vida de la gente, la palabra de impartición que uno recibe. Lo que cambia la vida es cuando nosotros ponemos por obra la palabra. Cuando nosotros sabemos qué es lo que vamos a hacer porque sabemos a dónde vamos. Hermanos, este asunto de sabemos, de vivir con certezas, es lo que a nosotros nos permite tener previsión incluso para muchas enfermedades. Hay mucha gente que está enferma porque vive con ansiedad, vive sin saber para qué está, en un estado de insatisfacción constante y de inquietud íntima. Entonces, eso afecta de una manera muy poderosa todo nuestro sistema de defensa y entonces vienen aquellas enfermedades que no hubiéramos tenido si camináramos con el Señor, si camináramos a la luz de la palabra. Pero también nos ayuda para no tomar, como les decía, decisiones que no están bien. Porque a veces compramos lo que no necesitamos y a veces con la plata que no tenemos le metemos una tarjeteada. Porque estamos ansiosos. Compramos cosas que a veces ni siquiera usamos. Esto nos pasa a los varones, ¿no es cierto? Que estamos ansiosos y vamos a la tienda y compramos cosas. Nada, esa es cosa de las mujeres. Nosotros cuando vamos a un lugar donde venden ropa, vamos y le encaramos al lugar del calzoncillo. Y si no hay lo que nosotros buscamos, llevamos otro. Vamos a comprar un pantalón, no conseguimos el pantalón que queríamos. Bueno, y deme este entonces. ¿Sí? No hay más cosa difícil, ¿cierto? Que va un hombre con su esposa a un lugar y dice, a ver, bájame aquello. ¿Puedes traerme aquello?
Le hace bajar todo, se prueba todo y dice, está bien, gracias, uno no sabe dónde meterse. Porque uno piensa que cuando llega a un lugar, vos le haces bajar las cosas, tenés obligación de comprarle. Las mujeres no tienen ese síndrome. Ellos no se ponen colorados en absoluto. Yo menos mal que no trabajo en una tienda porque yo voy a querer matar eso. Vamos a disminuir la población femenina. Hermanos queridos, ese asunto de saber que todas las cosas van a cooperar para el bien, nos van a ayudar para bien, eso es un tesoro escondido a la vista de todos. ¿Por qué escondido a la vista de todos? Porque si hay algo que le pasa al pueblo de Dios es que no está viviendo con esa alegría que tiene que tener de saber que pase lo que le pase, siempre va a haber algo de Dios con el que vamos a quedarnos. Nunca va a haber un balance negativo. Lo que nosotros perdemos versus lo que nosotros vamos a ganar, lo que Dios va a añadir en nuestras vidas, siempre va a ser un saldo positivo. El único que no tiene negocio sin riesgo es el cristiano que camina con esa certeza. Porque ¿qué es lo que podemos perder? Solamente lo perdible, lo temporal. Pero cuando tenemos la actitud correcta en medio de las cosas que nos están pasando, nosotros vamos a aquilatar una de las cosas, paciencia. Y hermanos queridos, no hay cosa, digamos, que sea valiosa junto con otras de tanto valor como la paciencia. ¿Cuántos de nosotros perdimos cosas que no debíamos haber perdido por no tener paciencia? Hay algunos matrimonios que ya no están de pie porque no tuvieron paciencia. Porque vino la circunstancia, reaccionó mal y de una hormiga hacemos un mamut. Ya no un elefante solamente. Entonces, hermanos queridos, este asunto de que todas las cosas nos van a ayudar a bien, esto es algo que digamos, no es para que tomemos a la ligera. No, entonces al final sí todo va a salir bien. No. No es para vivir de cualquier manera. Como cualquier cosa que venga en forma de ese ropaje de la gracia de Dios, no hay forma de que corramos el peligro de tomar de manera inapropiada la gracia. La gracia es así. No se puede predicar de la gracia sin el riesgo de que alguien la tome a mal. Pero hermanos queridos, no es así, no es para eso. Justamente la gracia, igual que la salvación y todo lo que recibimos gratuitamente de parte de Dios, no es para vivir de cualquier manera, sino para cobrar ánimo para vivir de la mejor manera. Entonces, saber que todas las cosas nos ayudan a bien es lo que nos puede hacer la pausa, anclar nuestra alma en la palabra, en esos tiempos en donde ni siquiera podemos ver claro. Porque las tormentas de la vida tienen esa cualidad. Imagínense, ustedes no tienen ni idea, salvo los que vivieron alguna vez en las zonas más húmedas, lo que significa en Formosa una lluvia de 300, de 400, de 200, y va refusilo y viento, y se mueven las chapas. Es un espectáculo. Sí. Yo recuerdo, me fui a mariscar, decimos nosotros, a cazar, y nos agarró la lluvia saliendo del monte. Y veníamos por la ruta, era impresionante esos rayos, esos relámpagos, y veníamos espectacular. Mirando ese espectáculo tan hermoso, porque no le teníamos miedo a ese tipo de cosas. Hay algunos que sí le tenían. No, nosotros veníamos observando, wow, y encima ni conocía de Dios, porque si conocía de Dios, iba a decir, wow, este es mi Dios. Pero no, hermanos, es impresionante. Pero, hermanos, a ver, cuando nosotros pensamos
en que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Sí. Nosotros nos da esa capacidad de hacer la pausa y de observar a Dios, porque en medio de esas cosas a veces no se ve bien. El cielo se oscurece, a veces uno no ve bien el camino, pero saber quién va con nosotros en medio de la tormenta hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Una de las cosas que nos roba es la desesperación. De ahí es tan importante, hermanos queridos, entender por qué nos desesperamos cuando tenemos los problemas. ¿Por qué a veces yo recibo llamadas o mensajes de gente, digamos, de la iglesia llorando, en crisis por lo que le está pasando? Porque nos falta descubrir este tesoro escondido que está en Romanos 8:28. Porque aun cuando nosotros podemos perder la vida, la nuestra o la de algún ser querido que no queremos soltarlo todavía. Bueno, ¿quién quiere soltar a un ser querido? Porque por más desgraciado que sea a veces, y no queremos que se muera, ¿vio? Claro. Sobre todo si es de la familia. Cuando por ahí se trata de algún otro, y bueno, por fin, uno menos. Sí. Escuchaba el otro día en un noticiero, ¿no es cierto?, a un muchacho que encontraba las cosas antes que el otro lo pierda, ¿no es cierto?, en una de esas actividades le metieron un tiro y dice, bueno, uno menos. Dice. Sí, pero claro, cuando es nuestro familiar no queremos que pase eso. Entonces, ¿por qué esa desesperación en la crisis? Ignorancia. Ignorancia de lo que Dios está haciendo en medio de esa crisis. Y cuando hablo de ignorancia, no estoy hablando en el sentido peyorativo, sino simplemente nos desesperamos porque no sabemos lo que Dios está haciendo en medio de esas crisis. No sabemos cómo termina la historia y eso nos desespera. ¿Por qué nos desespera? Porque vivimos sin palabra de Dios. Porque cuando vivimos con palabra de Dios nosotros ya sabemos. O sea, que pase lo que pase, Dios se va a glorificar. Sea por vida, sea por muerte, decía Pablo, pero Dios se va a glorificar. Yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, esto va a redundar en mi liberación, decía Pablo cuando escribía a los filipenses. Pero él, ¿por qué tenía certeza? Porque él dice, yo sé en quién he creído. Ahora, esa certeza no se da en un creyente de oración de 5 minutos a la mañana y cree que con eso, ¿no es cierto?, va a salir y los diablos le van a servir el desayuno, más o menos. No es que solamente van a venir, no, van a venir a servir. Hermanos, hay algunos que dicen que, no, yo 5 minutos estudio la palabra. ¿De qué te va a recibir con 5 minutos estudiando? De burro, de ignorante, lo único que se puede recibir. Bueno, ese es el problema del creyente romántico. ¿Por qué? Y porque al fin todas las cosas te va a ayudar a bien. ¿En serio creen eso? Hermanos, cuando nosotros estamos en medio de las dificultades, casi nunca sabemos lo que Dios va a hacer. Aún aquellos que procuramos caminar diferente. Siempre va a causar una cierta incertidumbre. Tenemos un hijo, tenemos un hermano, un cónyuge que está grave. Nosotros no sabemos si Dios le va a sanar o no. Esa es la verdad de la milanesa. Pero si nosotros estamos anclados en la palabra, nosotros tenemos previsibilidad. ¿Por qué? Porque nos preparamos, porque el objetivo y el propósito de Dios cuando nosotros conocemos la palabra es que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Y el reaccionar bien ante las dificultades de la vida es una de esas obras. ¿Por qué? Porque cuando la gente ve que en medio de crisis muy fuertes nosotros podemos mantener el aplomo, podemos mantener la paz, dice, ¿qué tienen esto? Que comen tornillos, burlones. Yo quiero saber qué comen. El locro que hace Emiliano. Ustedes no saben lo que fue el viernes, sentir ese olor a locro y no poder comerlo. Pero ayer me desquité.
Hermanos queridos, este asunto de que todas las cosas les ayudan a bien, eso no es para todos. Igual que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, eso no es para todos. La bendición siempre es condicional a la obediencia. Entonces, ¿a quienes les ayudan las cosas? Le van a ayudar para bien todas las cosas, a los que aman a Dios. El problema es que nosotros no podemos amar al que no le conocemos. Yo, digamos, cuando me enamoré de Andrea, fue una media mañana de un sábado. ¿Qué tal, eh? Yo venía desplazándome a rauda velocidad mi móvil perpetuo de segunda especie, es decir, mi bicicleta, y de repente levanto la vista y visto una silueta delgada que tenía estrellitas alrededor. Yo no me enamoré en ese momento. Sí. En ese momento me deslumbré. Sí. Cuando yo me empecé a enamorar de ella, cuando empecé a conocerle. Y me terminé de enamorar cuando me convertí al Señor y cuando miré para atrás y ver cuán fiel había sido ella conmigo a pesar de que no le merecía. Y cuando pasó el tiempo y todavía yo no podía enderezar mi vida porque estaba demasiado despatarrada, y entonces ver que ella seguía siendo fiel. Esa imagen a mí me ayudó para enamorarme del Señor, porque pude mirar atrás y ver cómo Dios ha sido fiel. Y qué cosa yo podía esperar o no esperar del Señor. Entonces, ¿eso cómo se dio? Conociendo la palabra, obedeciéndole aún a veces cuando no me cerraban las cuestiones, porque Dios es muy complicado cuando da indicaciones a veces. Si no, pregúntele a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. ¿Cómo el asunto de al lugar que yo te mostraré? ¿A dónde vamos? A donde yo te voy a mostrar. ¿Y dónde queda eso? Sí. Es decir, hay que ser muy macho. Por eso yo creo que Abraham era muy macho. ¿Para creer así? Nosotros para venir a Chilecito tuvimos 8 meses orando y pidiéndole que el vellón se humedezca, se seque el vellón, que el vellón salte, que el vellón haga vuelta carnero. Si le pedíamos más, digamos, indicaciones al Señor, que nos muestre si otra señal y otra señal para venir. Menos mal que los judíos no empezaron con un Mario, porque si no, todavía estarían buscando de ver si iban a ser pueblo de Dios, ¿no? Entonces, una de las cosas, hermanos queridos, que nosotros no podemos conocerle al Señor sin conocer la palabra. No podemos conocer al Señor si no le obedecemos. Cuando no entendemos lo que nos pide. Porque obedecer cuando entendemos es fácil. Bueno, no tanto a veces. Por eso es importante, hermanos queridos, que aquellos que conocen al Señor le pueden amar. Y una persona que ama, el amor que hace con respecto al temor. El amor echa fuera el temor. O sea que una persona que vive sin temor es una persona como los niños. Un niño que se cría en un hogar que está más o menos bien. ¿Qué ustedes ven? Y el niño corre, va, viene. Sí, tiene sus problemas por ahí, pero bueno, ¿quién no tiene problemas por ahí? Se cae. O por ahí, que sea alguna vecinita te dice perdedora. Y bueno, entonces por ahí, bueno, tenemos esas dificultades. Eso es especialmente para Michelle, por si ustedes no van a entender. Entonces, pero el niño corre, el niño no está preocupado si el dólar bajó, subió, si va de comida, no va de comida, si va a tener para vestirse. No juega, ¿por qué? ¿Y por qué no tiene temor? ¿Por qué no tiene temor? Porque recibe el amor. Entonces, por eso, hermanos queridos, que esta cuestión
es que nos van a ayudar a bien, aún las cosas más horribles que uno nunca quisiera pasar en la vida, te va a ayudar a bien, pero si amas a Dios. Porque al amar a Dios, porque nosotros sabemos que Dios nos ama, porque Él es amor, pero eso es lo que nos aquieta en medio de la tormenta. Eso es por un lado. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, hermanos queridos, entender lo que decía el Señor Jesús. Si me aman, claro, guarden mis mandamientos. O sea, no hay amor sin obediencia. Eso porque te amo, te apoyo, porque te quiero, te apoyo, no funciona. Entonces, hermanos queridos, las dificultades, porque a ver, todas las cosas ayudan bien, incluye obviamente, ¿no es cierto?, las cosas lindas que le pasan. Que, por ejemplo, a Andrea le ayudó a bien conocerme a mí, por ejemplo. ¿Sí? Entonces sí, claro, para ella es fácil la vida, así cualquiera. Pero a mí que me tocó pasar las tribulaciones con ella, no fue tan fácil. Pobrecita, fue al revés. El tema, ¿no es cierto?, viene con las dificultades, con las aflicciones. Pero nosotros recordamos el Tesoro Escondido 2, hablamos acerca de, versículo 18 de Romanos, pues tengo por cierto, ¿qué es eso? Certeza. Estoy tranquilo, yo sé que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que tienen certeza? Saben, está feo el asunto, está complicado, no sé cómo va a terminar, pero yo sé algo, que al final de todo, Dios se va a glorificar y yo juntamente con Él. Entonces, la aflicción y manifestar, experimentar la gloria de Dios siempre van de la mano. Cuando amamos a Dios, cuando tenemos la actitud correcta en medio de las dificultades. Yo creo que todos tenemos una triste historia de no haber pasado la prueba cuando tuvimos dificultades severas. Todos tenemos una historia de fracaso. Ahora, siempre vamos a encontrar esto en la palabra. Fíjense en 2 de Corintios capítulo 4. Versículo 16. Pablo ya está hablando acerca de, digamos, de que estaban atribulados en todo, que estaban en apuro, que estaban perseguidos, ¿sí? Que estaban derribados, que estaban llevando en el cuerpo por todas las partes la muerte de Jesús. ¿Sí? Él explica todo un poco antes. Dice, por tanto, a pesar de todas esas cosas, dice, no desmayamos. En medio de las dificultades, alguien que no desmaya, alguien que no pierde la fuerza. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Ven la conexión de aflicción con gloria? Entonces, fíjense el detalle. Dice, leve tribulación momentánea. Hay algo que no entra ahí. En esos tres hay uno que está desubicado. Tribulación. Porque no puede ser leve, si no es tribulación. Pero ¿por qué está diciendo leve? ¿Y por qué está diciendo momentáneo? Aunque a veces nuestras tribulaciones duran más tiempo de lo que a nosotros nos gustaría. Por el excelente y eterno peso de gloria. Cuando nosotros comparamos excelente y eterno peso de gloria con tribulación, claro, se hace más chica la tribulación. ¿Qué es lo que hace que una persona con cáncer vaya a quimioterapia? ¿Qué es lo que le da fuerza para hacerlo? La esperanza que tiene en que van a terminar bien las cosas. Entonces, por eso es que es tan importante, hermanos queridos, entender que en esos procesos dolorosos,
en esos procesos incómodos. Algunos no son tan dolorosos, pero sí son incómodos. Las aflicciones cuando a veces la familia no está bien. Cuando uno parece que tiene un nudo en la boca del estómago. El propósito de Dios es que seamos transformados. Fíjense en Romanos 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor, ¿parecemos hijos de Dios? No, tenemos un olor a azufre cuando venimos. Todavía tenemos el traje colorado, parecía un chapulín colorado. Entonces, cuando venimos recién al camino del Señor, nosotros venimos como hijos de Satanás. O sea, esa es la verdad de la milanesa. Entonces nosotros vamos a ser transformados, ¿para qué? Conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, vamos a ser transformados. De ahí, ¿no es cierto?, es que cuando nosotros estudiamos, vemos, wow, está todo conectado. Y obvio, la Biblia está toda conectada. Miren, volvamos otra vez a 2 de Corintios. Capítulo 3. Esto es impresionante. Versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, dice Pablo, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquellos que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, por el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Karime, vení un ratito. Versículo 16, ¿qué dice? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué es lo que nos ocurre, hermanos queridos, cuando nosotros estamos atribulados, pero sin certeza? No vemos las cosas claramente. A ver, Karim, vamos a hacer un experimento. Espera. A ver, ¿cómo ves ahí? Borroso. Borroso. ¿Y ahí? Se ve más claro. Dame tu ojo. A ver, ¿cómo ves ahí? Además de estar linda. No veo nada. No ves nada. ¿Y ahora? Ahora sí. Gracias, Karime. Dame un aplauso, Karime. Cuando sea grande quiero ser como vos. Entonces, hermanos queridos, eso es una de las cosas que pasa en nuestras vidas cuando no tenemos la certeza. No vemos las cosas claramente. Entonces, cuando nosotros, a través de la experiencia de la conversión, Dios nos saca el velo y decimos, ahora uno empieza a entender. Por eso la conversión, hermanos queridos, dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahora, el tema es que yo le saqué al toque, se le aclaró todo. Pero en la conversión no es así. En el primer vez, nosotros captamos algo. Tenemos un 90% de la vieja vida y un 10% del lenguaje evangélico en el mejor de los casos. Pero andamos despatarrados. Por eso la conversión es un evento donde se empezó a quitar el velo y ahora nosotros tenemos
algo que se llama la certeza. Sabemos que este es el camino, pero la conversión también es un proceso mediante el cual nosotros vamos descubriendo los tesoros escondidos de la palabra, se nos va revelando, vamos viendo más claramente las cosas y podemos caminar con más seguridad. Y llega un momento en el cual nosotros podemos obedecer con más entusiasmo las cosas que no entendemos. ¿Por qué? Porque por la experiencia, ese proceso, ya ahora nosotros sabemos que si Dios dice que nosotros vayamos en esta dirección, aunque no entendamos bien, tenemos que caminar porque Él sabe lo que nos espera en el camino, aunque nosotros no sepamos. Por eso cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, entonces todas las cosas me van a ayudar a bien. Y ese es el tema, ¿no es cierto?, de los velos. Miren, hay una persona que yo conocí hace un tiempo, unos 2 años atrás, que pasaba por dificultades, no podía entender. Yo le decía, mira, tenés que caminar, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. No. Sí, yo hago todo lo que usted me dice, pero igual no puedo. Claro, no veía. Pero ayer recibí un mensaje espectacular. Ahora veo todo claro. Ahora veo todo claro. El mensaje más hermoso en 2 años que recibí de esta persona. Veo claro, claro. ¿Qué pasó? Los velos cayeron. Entonces ahora ve. ¿Y cuál era la reacción? Era alegría, chistes. ¿Sí? Dice que no se calla. Pobre la gente que está alrededor, menos mal que no vive conmigo. Ahora, hermanos queridos, fíjense lo que dice el versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, fíjense cómo se repite esa relación, ¿cierto?, de dificultades con glorificación. Y aquí añade algo, libertad. Claro, porque cuando uno ve las cosas más claras, dice, wow, es decir, uno camina con esa alegría, ¿no es cierto?, que te da, porque la persona que está atada, que en su mente, digamos, es muy difícil, todo le complica. Pero cuando el Espíritu Santo obra, uno se saca una mochila, ¿no es cierto?, a veces tiene un elefante en la mochila. Entonces, hermanos queridos, nosotros disfrutamos. Ahora bien, pero todo esto que pasa, todo este asunto de conectar las tribulaciones con la gloria, siempre va a ser para aquellos que conforme al propósito de Dios son llamados. Entonces, ¿somos transformados? Sí. ¿Qué más? Además, disfrutamos del proceso. ¿Quiénes? Los que conforme al propósito de Dios son llamados. Ahora, ¿qué cambió en esta persona que yo le decía que ahora ve todo claro? Perspectiva. ¿Por qué? Porque la hermana tiene el mismo marido, tiene el mismo pastor, tiene los mismos kilos, tiene la misma economía. ¿Y qué es lo que hace que hace una semana estaba crisis y ahora alegría, alegría, alegría? ¿Qué cambió? Perspectiva. ¿Sí? Entonces ahora ya no mira la vida desde sus posibilidades, sino desde sus posibilidades. Porque el velo tiene que ver con esto. El velo, cuando yo le puse esta cinta a Karime, ella podía ver algo acá cerquita, pero el resto no veía. ¿Y qué pasa cuando una persona ve cortito? Se desespera por lo que viene. Mira la circunstancia
y automáticamente, aunque no sea racional, aunque no esté en ese asunto de ser intencional en el pensamiento, se mide con la circunstancia. Y alguien que está mirando una circunstancia que le supera, y la mayoría de las circunstancias nos superan, ¿por qué? Porque a veces ni siquiera podemos controlar nuestros pensamientos. ¿Vamos a controlar el resto de las cosas? No. Esas imposibilidades Dios las pone de exprofeso. ¿Por qué? Porque Dios sabe que con todas las imposibilidades somos peligrosos. Imagínense teniendo un poco más de poder. Entonces, hermanos queridos, Dios sabe hacer las cosas. Cuando nosotros miramos nuestra circunstancia a la luz de nuestras posibilidades, va a venir angustia, obvio, no hay otra. Y vamos a desesperarnos y vamos a hacer más macanas, vamos a empeorar nuestra situación. Pero cuando nosotros vemos nuestra circunstancia a la luz de lo que nosotros sabemos, no de las cosas que nos contaron, ¿por qué nosotros le decimos a algunas personas que, digamos, en este medio de dificultad, vamos a orar, hermano, vos sabés, hermano, vos sabés cómo funcionan las cosas? Sí, la verdad, sí, tenés razón. Y se acomoda rápido la calcha. ¿Por qué entonces a otra persona uno le dice y no le entra bala, parece el miquilo? Porque no tiene certezas. Pero cuando nosotros miramos las cosas desde la perspectiva de Dios, sabiendo que a los que aman a Dios, conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les van a ayudar a bien, esa persona tiene paz. Y entonces al tener paz es una persona manejable, enseñable, transformable. Por eso somos transformados. ¿Quiénes son los que le cuesta ser transformados? Aquellos que se resisten a conocer a Dios. Quieren conocer a Dios, pero no quieren pagar el precio. No quieren pagar el precio de levantarse más temprano para orar, para estudiar la palabra, para poder, digamos, apartar los tiempos para estos ámbitos espirituales donde nosotros somos impartidos con palabra de Dios, con dirección de Dios. Entonces quieren una vida, digamos, de fantasía, de sprayet, ¿sí? Vamos el ejemplo de sprayet, ¿sí? De todos esos aparatos que se compran para tener un físico como el mío. Y lo consiguen. Entonces, hermanos, por eso es que nosotros necesitamos entender. Entonces somos transformados y entonces disfrutamos esa glorificación ahora y después la que se va a manifestar. Porque vemos cómo Dios hace la cosa, ¡wow! ¡Qué bueno! Y eso es la vida del creyente. Una vida de ser transformado, de pasar por dificultades, de ver la gloria de Dios, de volver otra vez a seguir siendo transformado, ver la gloria de Dios. Y entonces vamos de experiencia en experiencia. Y cada vez nos hacemos más fuertes. Pero siempre con respecto a tener en cuenta el propósito de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos toma hecho una porquería. Nos llama, ¿sí? Nos convierte, nos mete en el proceso. ¿Para qué? Para su propósito. No es para que nosotros vivamos bien. Todas las leyes que están en la palabra, las leyes espirituales, son para que nosotros estemos bien. Si nosotros respetamos los procesos que Dios nos dice, andamos bien de salud, andamos bien en nuestra familia, andamos bien en nuestra economía, andamos bien con los demás. Tenemos paz, a pesar de que en el mundo tendremos aflicción, pero no van a ser aflicción por nuestra culpa. Entonces lo que no es por nuestra culpa nos va a ayudar a bien, y lo que es por nuestra culpa también nos va a ayudar bien, porque dice, no, así no funciona, tengo que obedecerle a Dios. Entonces me pongo las pilas, me ayudas bien. Porque el diablo trabaja para nosotros. El diablo trabaja para Dios. ¿Cómo que el diablo trabaja para Dios? Y por supuesto el diablo es más fiel a Dios que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos portamos mal, el diablo nos da con el hacha, nosotros entramos en crisis y nos volvemos a Dios. ¿Quién nos trajo a Dios? El diablo. Al fin y al cabo, como Él no nos deja pasar una, tarde o temprano nos pega y hasta que no aguantamos más, entonces quemándonos.
El tema es que después nos vamos acá y volvemos otra vez a hacer lo mismo, y bueno, y vuelta otra vez sopa. Entonces, hermanos queridos, qué bueno que entender que para eso es para el propósito de Dios. Es decir, Dios no te quiere cómodo, te quiere bien. ¿Se entiende? Dios no te quiere cómodo. No, Dios quiere que nosotros nos incomodemos. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso, cuando usted lee el Salmo, a ver, el Salmo 40, ¿qué dice David? ¿Cómo estaba David? David estaba en el horno. Por eso dice, pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí, oyó mi clamor. A ver, ¿qué estaba clamando? Señor, yo quiero poner un supermercado acá en el desierto. Quiero hacer el Las Vegas de Israel. No, él estaba perseguido, estaba en angustia, estaba en aflicción. Y entonces, ¿qué dice? Oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. ¿Sí? Entonces estaba en crisis, lo sacó de la crisis. ¿Qué dice? Puso mis pies sobre peña, es decir, enderezó mis pasos, es decir, otra vez me encarriló. Puso cántico nuevo en mi boca. ¿Cómo estaba David? David estaba, wow, Señor, te amo más que a mi vida. Sí, el inventó, lo que pasa es que después descubrieron otro, pero esa es otra historia. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice? Verán esto mucho y temerán y correrán a Jehová. Entonces no le sacó para que él cante, le sacó para que él sea de inspiración para otros. ¿Ustedes escucharon alguna vez acá en este lugar que tenemos que ser de inspiración para otros? Obvio. Entonces, por eso, hermanos queridos, que nosotros necesitamos ser entendidos. Mire, el 80, el 90% de los problemas que nosotros tenemos es por vivir a mi manera. Entonces, cuando yo vivo a mi manera, velo, de terquedad. ¿Sí? Acá no le reconozco a nadie. ¿En tu casa muchas veces no te reconocen? Sácale el velo. Vos no reconoces a nadie en tu casa, sacate el velo. Sí. Hermanos queridos, todo este proceso de sacarnos del pozo a ponernos de inspiración es lo que dice el apóstol Pablo, versículos 29 y 30 de Romanos 8. Porque a los que antes conoció, a ver, ¿cuándo te conoció el Señor? ¿Sabe cuándo te conoció el Señor? Bueno, para los nuevos, porque sé que el resto sabe, si todos me hicieron así, reclara. Algunos empezaban a poner carita, cuando me conoció. El Señor dice que Él nos conoció antes de la fundación del mundo, porque Él nos creó antes de la fundación del mundo. No es que nos conoció cuando salimos del vientre de la madre. Entonces nosotros somos conocidos de todos, Dios le conoce a todos. Ahora, de esos que Él conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, esta predestinación no es que, bueno, a ver, Aus, el Señor ya te predestinó antes de la fundación para que vos seas. No. A los que predestinó conforme a la imagen de su Hijo, ¿cierto? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, a los que predestinó también los llamó, y a los que le llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Pero esto bajo el paraguas de ¿qué cosa? Del propósito. Entonces, muchos son los llamados, pero ¿qué dice? Pocos los... ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que Dios llama y uno dice, sí, Señor. Ahí recién entramos en la predestinación. Cuando nosotros le decimos, sí, Señor, está bien, me ganaste, tú has sido más fuerte que yo, me sedujiste, dijo Jeremías. Claro, Dios te va a apretar, pero hay algunos de nosotros que somos tan especiales de ser tan tercos,
que vamos a llegar al día de la muerte y vamos a decir no. Esa es la historia del hermano Matildo, el jefe, digamos, el maestro de la Escuela Basílica de Espiritismo de Ibarreta, de mi pueblo. Un vecino nuestro, un hermano nuestro, fue una y otra vez a predicarle. Estaba en el hospital siendo comido por los gusanos. Y él le dice, pero escúchame, no, y se murió comido por los gusanos y no aceptó. Dios lo llamó, sí lo llamó, pero él no aceptó, por lo tanto no se fue predestinado para ser transformado. Ahora, fíjense que continúa después, ¿no es cierto?, todo el proceso y al final, ¿qué hace Dios? Lo glorifica. ¿A quién le glorifica? Aquel que dice sí. Aquel que decide ser humilde. Porque Dios dice, a este miraré. Aquel que es manso y humilde de corazón y que tiembla ante mi palabra. ¡Wow! Hermanos, por eso las aflicciones tienen el diseño de Dios para que nosotros seamos transformados. Fíjense que lo que le explicaba recién, nosotros podemos verlo en Colosenses. Miren, este es impresionante. Colosenses capítulo 3, ya ustedes ya saben. Si pues habéis resucitado con Cristo, versículo 1, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si nosotros resucitamos con Cristo en los problemas, ¿qué vamos a mirar? Lo primero tiene que ser acto reflejo. ¿Sí? Para arriba o para abajo, acá, no las circunstancias. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque ya moriste, estás finado. ¿Sí? Para este mundo. Estás para otras cosas, no estás para ver si la uñita te queda bien, no estás para ver si tu silueta está, a ver si compraste el último celular, no está, nosotros no estamos para ese tipo de chiquilinadas. Nosotros estamos para mirar cosas grandes, para impresionar a la gente. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él ¿en qué? En gloria. ¡Ey! ¿Están despiertos? Usted tendría que saltar del asiento. ¡Wow! Seremos manifestados con Él en gloria. ¿Qué pasó ahí? Alerta multimedia, ¿qué le pasa? Con razón, porque nos reacciona, yo no sabía qué es lo que le estaba pasando. Esa es la penúltima vez. Entonces, hermanos queridos, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que si nosotros vamos a ser manifestados con Él en gloria, entonces, ¿qué dice el versículo 5? Entonces, haced morir pues lo terrenal entre vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, ¿sí? Por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, ¿por qué nosotros abandonamos esa vieja vida? Y porque ya nosotros resucitamos, ya no andamos en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que Dios se glorifique en nosotros. ¿En serio usted quiere que Dios se glorifique? ¿En serio? No, me están macaneando. Ustedes me están queriendo, se ponen contentos nomás. ¿En serio quieren? Y entonces, estamos haciendo morir lo terrenal, estamos siendo entrenados, estamos haciendo que Dios pueda hacerle más fácil la vida con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos buscando, le estamos amando, nos estamos preparando para el propósito. Entonces, cuando salgas de acá, a alguien tienes que llamarle, mandarle un mensaje, decirle, mira, tenés que venir, acá las cosas se están poniendo lindo, el pastor nos está dando con un caño, a palazo, no tiene todo, pero da gusto. ¿Por qué? Porque nos está preparando, nos está entrenando. Entonces, hermanos queridos, ¿por qué? Porque nosotros queremos vivir bien. ¿Qué pasa con las personas que no se preparan? Están viviendo mal. Están hablando lo que deben callar, callando lo que deben hablar. Viviendo como por diosero cuando somos hijos del rey. Por eso necesitamos reconocer imperiosamente que nuestra vida tiene que ser
seguirte solo a ti, Señor. O como cantamos ese himno, la cruz delante mí, el mundo atrás quedó. He decidido seguir a Cristo. Que cada vez quede menos cosas de la vieja vida. Porque ¿qué es lo que nos trajo la vieja vida? ¿Qué es lo que provocó nuestra vieja vida? Heridas. No solamente en nosotros, sino en la gente que más amamos. ¿Qué trajo? Ruina. Pérdidas que eran innecesarias, pérdidas que eran evitables. Cosas que debiéramos estar disfrutando y que no lo disfrutamos. ¿Por qué? Por vivir de cualquier manera. Porque por eso cuando nosotros nos alineamos con la palabra de Dios, todas las cosas van a cooperar para bien. ¿Por qué? Porque estamos caminando en el propósito. Una persona que tiene propósito y el propósito es eterno, es una persona que vive siempre contento. Si le falta o no le falta, ese no es un punto. Eso no es algo que le quite el sueño. Si hoy va a comer polenta o va a comer bondiola, la boloñesa, qué sé yo, cómo será esas cosas. O sea, no ese es el punto. Si es hombre, lo único que le importa es que sea mucho, listo, se terminó. Es todo lo que nos importa a nosotros. Sea polenta, sea lo que sea, mucho. ¿Sí? Entonces, por eso, hermanos queridos, hoy tenemos que dejar esa vieja vida. ¿Amén? Vamos a hacer que valga la pena que esto que dice Dios, que todas las cosas nos van a ayudar a bien, sea una realidad. No solamente para nosotros. Acuérdense que no se trata de nosotros. Se trata de su gloria, la cual Él nos llama a compartir. Pero piense por un momento, ¿cuántas personas usted tiene cerca suyo que le gustaría que hoy esté aquí? O que le gustaría que su vida cambie. ¿Qué estamos haciendo para que eso le pase? Entonces, vivir para el propósito de Dios no es que, ay, tengo que estar todo el día en la iglesia. No, hermanos queridos. Entonces tengo que dejar de trabajar para servirle al Señor. No, mientras estás trabajando, servirle al Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos tal clase de vida, entonces, claro, ahí encontramos el tesoro. ¿Por qué? Porque viviendo para las otras cosas no encontramos la satisfacción. Pero viviendo para el Señor, ustedes no se imaginan lo que nosotros experimentamos, y algunos de ustedes sí lo saben porque también lo experimentó, cuando alguien que usted tomó que estaba destruida, ahora está sonriendo. No hay una cosa más hermosa. Usted va a cambiar el auto, no va a estar tan contento. ¿Por qué? Porque esa persona que está sonriendo cambió su vida. Usted ve que Dios es real, es veraz. Eso trae un peso, un eterno peso de gloria en nosotros. Trae una paz, una esperanza tan extraordinaria que no se compara con nada de este mundo. Por eso, hermanos queridos, hoy es un día para corregir el rumbo. Para decir, wow, qué bueno que haya venido hoy. Y tal vez ya pensó en quién va a alentar. Te va a decir, mira, hoy andate al anexo, empezá a acomodar, andate al anexo. Si empezá a acomodar tus calchas. Hermanos, yo creo que nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo mínimamente pienso que debiéramos dar un grito de júbilo, un salto mortal de júbilo. ¿Por qué? Porque nos llevamos otra parte del tesoro escondido.